¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Stalinismo Moderado. Antes de empezar el vídeo quiero enviar mis condolencias no solo a los británicos, sino al mundo en general, ya que esta semana perdimos al que es nada más y nada menos que uno de los mayores genios que tuvo nuestra historia, Stephen Hawking, famoso astrofísico británico. Obviamente sabemos que es un hombre que no solo es un ejemplo de estudio, sino también un ejemplo de nada más ni nada menos que las barreras que los seres humanos tenemos solo son barreras mentales y no físicas. Este hombre con su enfermedad nos demostró que eso no es un impedimento para poder seguir aprendiendo conocimientos y seguir teniendo una vida normal. Así que amigos, descanse en paz, profesor Hopkins, que nunca lo olvidaremos y ojalá desde el más allá pueda resolver su teoría del todo, que aún para mí sigue siendo una gran incógnita. Hablar de Vladimir Putin es sin lugar a dudas hablar de uno de los hombres en política más importantes de la actualidad. Este hombre que literalmente controla todo lo que pasa en el país eslavo, nada más ni nada menos que Rusia, nos demostrará este domingo si las encuestas que lo dan casi como ganador absoluto de un nuevo periodo electoral son ciertas. Pero primero que todo, tenemos que explicarle a la gente por qué y cómo es posible que este hombre que lleva la friolera de casi más de 20 años en la política rusa aún siga siendo tan popular entre su pueblo. ¿Qué hace que aún la gente en Rusia vote por semejante personaje como es Vladimir Putin? Primero que todo, vamos a empezar con un poquito de contexto histórico para entender un poquito cómo este hombre pasó de ser desconocido a ser el padre y zar de toda la Rusia actual. Para entender esta locura y cómo Vladimir Putin empezó su carrera, tenemos que irnos al 9 de agosto de 1999. ¿Qué ocurrió esta fecha? Pues bien, Rusia, ya ahora como Rusia y no como la Unión Soviética, vivía una crisis totalmente cruenta. El gobierno de Boris Yeltsin tuvo que afrontar una crisis económica proveniente de casi 70 años de una economía centralizada y dirigida por el alto gobierno soviético. Sin embargo, en 1999, Boris Yeltsin traería una figura polémica a su gobierno. Se trataba nada más ni nada menos que el señor Vladimir Putin. Putin era un personaje, entre comillas, desconocido para la gente en Rusia. Empezó siendo vicepresidente del gobierno de Yeltsin y rápidamente empezó a ser alguien importante en el gobierno ruso. La historia de Putin no la vamos a contar toda porque en su biografía podríamos decir que lo más relevante es que al parecer fue espía de la KGB. Hasta ahí vamos a contar. Putin, cuando finalizó el año 99 y llega el año 2000, se convierte oficialmente en el nuevo presidente de Rusia. Recordemos que Vladimir Putin, a lo largo de sus casi 18 años de carrera política, casi 20, se ha mantenido en el poder en Rusia intercalando cargos. Recordemos que él ha sido presidente de Rusia y ha sido primer ministro. Pero bueno, no nos vamos a meter con tantas triquiñuelas. Vamos a explicar lo primordial. ¿Por qué es posible que Vladimir Putin aún hoy sea una figura de tanta importancia a nivel internacional y a nivel local? Vamos a plasmarlo de manera concreta. Vladimir Putin llega en un momento en que la moral rusa estaba en crisis. El pueblo ruso vivía una situación que empezó desde la década de los 90, cuando el país se desligó de la Unión Soviética y bajo el gobierno de Yeltsin tuvo que empezar un proceso económico nuevo, es decir, cambiar la estructura
del poder comunista y transformarse en un país capitalista. Esto obviamente era algo complejo, porque no olvidemos que la Unión Soviética duró durante la friolera de 70 años, lo que implicaba que hacer un cambio económico tan salvaje tenía sus complicaciones. No iba a ser un cambio fácil para un pueblo que no estaba acostumbrado al capitalismo. A Yeltsin le tocó afrontar todo esto en su gobierno. Llegado el año 2000, o concretamente finales del 99 e inicios del 2000, empieza un proceso distinto. Yeltsin obviamente tenía que abandonar el poder en el 99 y tenía que dejar un sucesor, pero no sabía a quién dejar. En ese momento la figura de Vladimir Putin sonaba en la mente del líder ruso. Pero aquí entra algo más interesante. Vladimir Putin es de esos personajes que quizás no son de esas típicas personas que uno desconfía al inicio. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin, en sus comienzos como presidente, tuvo que afrontar no tener muy buenos amigos y además ser considerado muy peligroso para los intereses de gente como por ejemplo los oligarcas rusos. No olvidemos que Vladimir Putin no le ha temblado la mano para encarcelar a algunos de ellos, matarlos y hacerlo pasar como algo normal. Esto no implica obviamente que Vladimir Putin también sea extralimitado en otras cosas, como por ejemplo matar opositores o exiliarlos o hacer cualquier cosa para mantenerlos controlados. Sin lugar a dudas, Vladimir Putin ha logrado mantener un gobierno de hierro, pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo, a pesar de otras cuestiones como por ejemplo una economía petrodependiente, tantas sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos y ser considerado el peor enemigo que hay en el mundo, aún lo apoyan y lo quieren? Eso lo veremos a continuación. Sin lugar a dudas, una de las grandes incógnitas que existe en el mundo es por qué Vladimir Putin, a pesar de todos los problemas que ha tenido en su país, es tan popular entre la población. Para esto tenemos que profundizar un poquito más en la situación de Rusia. Rusia venía de una década triste y gris, como fueron los 90, donde dejaron de ser la gran Unión Soviética y se transformaron en una república capitalista que empezó a usar las fórmulas típicas del capitalismo salvaje como la privatización y el ascenso de grandes familias con capital. Vladimir Putin, al llegar al poder, hay que aclararlo, Putin no es un hombre de izquierdas, hasta lo que sabemos, ¿no? Pero esto no le ha llevado a ser un hombre que usó un arma que muchos políticos a lo largo de la historia han usado, el nacionalismo. Como sabemos, para los rusos quizás claudicar ante el capitalismo, es decir, claudicar ante los Estados Unidos, significó una de las mayores humillaciones de la historia. Y eso ha hecho que quizás Vladimir Putin sea una figura tan popular. Putin, en sus discursos y en su larga carrera política, ha exaltado a Rusia como una nación poderosa. No olvidemos que él ha tratado de reafirmarla con un ejército poderoso y siendo un hombre que ha creado un círculo de aliados importante y ser un hombre respetado no solo por sus amigos, sino también por sus adversarios. Eso quizás es uno de los mayores secretos que ha hecho que Putin tenga una popularidad tan alta, a pesar de que Rusia ha tenido muchos problemas, especialmente en estos últimos años, como por ejemplo sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, así como la constante manía de la OTAN, una organización que al parecer no tiene nada más que hacer, de tratar de crear un cerco contra ellos. Sabemos obviamente que Rusia no es que sea un ejemplo fidedigno de no intromisión extranjera. No olvidemos lo que pasó en Ucrania. Sin embargo, obviamente sabemos que Vladimir Putin tiene planes más grandes. Muchos aseguran que Vladimir Putin tiene como intención que la Unión Soviética vuelva a renacer bajo un estatuto
más radical y capaz. Y usando obviamente la cultura eslava y los eslavos alrededor de todos estos países fronterizos con Rusia como fórmula para conquistar estos países. También obviamente Putin tiene apoyo popular por ser una persona muy conservadora. Porque sí, amigos, aunque Putin nos muestre que puede apoyar a dictadores tanto de izquierda como de derechas, se muestra en su país como un hombre conservador, defensor de la familia y de la religión ortodoxa. Para nadie es un secreto sus políticas en contra de la comunidad LGTBI, contra los testigos de Jehová y sus constantes ataques hacia otras culturas y religiones. Obviamente esto no quita que Vladimir Putin sea un político inteligente, es un hombre capaz, es un hombre que no aburre al escucharlo porque es un hombre que aunque quizás de miedo, es un hombre con un conocimiento y con una inteligencia que quizás muchos quisiéramos tener en un líder. Obviamente sabemos que Putin ha tenido que hacer muchas cosas para conservar el poder. Bajarse oligarcas y subir amigos, porque sí, una de las cosas que más se le recrimina a Putin es que muchos de sus amigos actualmente están en puestos grandes, como gerentes en Gazprom, la famosa empresa de petróleo y gas ruso, el control de los medios de comunicación, sí, te hablo a ti, Russia Today, así como también violación a algunos derechos humanos. Y no olvidemos que en su gobierno, o cuando estuvo en el gobierno de Yeltsin específicamente, tuvo que afrontar cosas como la guerra en Chechenia y algunos conflictos con esta región. Para recordar y hacer un poco de historia, Chechenia es una región de la división política de Rusia, en la cual la mayoría de la población es musulmana. Y esta región, apoyada obviamente por grupos islámicos radicales, ha constantemente atacado a la autoridad rusa, aunque actualmente Putin los tiene como aliados. Son aliados peligrosos, porque te abrazan pero tienen el cuchillo por la espalda. Así que sin lugar a dudas, Vladimir Putin es un personaje que ha hecho la mezcla de un nacionalismo y de una fiereza que ha hecho que la gente vuelva a creer en su nación, un control absoluto sobre el poder, los medios de comunicación y la censura, y atacar a sectores que no son muy afables con él. Sin embargo, obviamente la figura de Vladimir Putin a nivel internacional es una figura más polémica, pero vamos a averiguar el porqué. Obviamente a nivel internacional también Vladimir Putin se ha hecho una reputación enorme. Vamos a ser conscientes y vamos a empezar desde un inicio. Vladimir Putin, obviamente, cuando llegó a la cabecera del país, Rusia, era un país casi marginado, aunque aún hoy lo es, pero eso ya es por otra cuestión. Criticado, olvidado, porque obviamente ya la Guerra Fría había acabado, Estados Unidos había ganado y Rusia se había quedado como el paria. Sin embargo, con la llegada de Putin, esto cambió. Putin ha retransformado a Rusia en un país ideal para muchas cosas, negocios, turismo, entre otras cosas. Vladimir Putin le ha querido mostrar al mundo que Rusia es un país que no se quedó boca abajo tras la Guerra Fría, sino que se transformó en un país que quiere ser el nuevo protagonista en el mundo. Incluso, aún hoy es importante, incluso para Europa. Aunque Angela Merkel, Macron y otros políticos de la Unión Europea se los quieran negar, gran parte del gas que ahorita está consumiendo algún español, francés o italiano proviene de Rusia. Y eso obviamente significa que tienen el control no solo del gas sino del petróleo en Europa. Por eso es que en varias oportunidades la Unión Europea ha tratado de acercarse más económicamente hablando a los Estados Unidos para tratar de evitar a su amigo del este, porque es un amigo muy inestable. También, obviamente, Vladimir Putin, con la creación de un ejército más poderoso, pero obviamente con ciertas dudas, porque no olvidemos que Vladimir Putin tiene una situación a nivel interno económicamente mal, pero el ejército sigue siendo fuerte. Ha tratado de que Rusia juegue un papel importante en la escena mundial, por eso se ha metido en conflictos como por ejemplo el tema ucraniano, donde ha tratado de apoyar, y se sabe que apoya aunque lo niegue, a las fuerzas prorrusas en Ucrania.
Y eso obviamente está llevando a una carnicería sin cuartel en Ucrania, donde obviamente hay prorrusos y proucranianos. También, otra cuestión clave de Putin ha sido en los últimos años su participación en el conflicto sirio. Sí, recordemos que la última vez que Rusia participó en un país o incluso envió tropas a un país extranjero fue en Afganistán, en los años 70, durante la guerra que sostuvieron con dicho país, en la cual al final, por obra y gracia de Gorbachev, tuvieron que retirarse y literalmente condenarse ellos mismos a un Vietnam. Obviamente, no solo a través de la fuerza militar Putin ha sido poderoso. Putin ha sido capaz de ayudar económicamente, con dinero o petrodinero, a países que lo han necesitado. Tal es el caso, por ejemplo, de Cuba, Venezuela, y sí, Venezuela, y otros países. Pero eso obviamente no ha hecho que otros países quieran negociar con Rusia. Pero ahí va el problema. Obviamente desde la órbita latinoamericana negociar con Rusia significa ser un enemigo directo de los Estados Unidos. Y sí, ese mensaje va directo a algunos personajes de la política como Nicolás Maduro, o Daniel Ortega, o los hermanos Castro. Pero no ha sido esquivo que algunos líderes del mundo hablan con él y tratan de negociar con ellos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, durante las negociaciones del proceso de paz, Vladimir Putin fue uno de los líderes mundiales que apoyó esta decisión histórica para el país. Y obviamente, tener el apoyo de Putin es algo bueno. Y obviamente, en lo último de estos años, ha sido el escándalo tras el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, en el cual se asegura que posiblemente hubo una especie de hackeo, entre comillas, de las elecciones en Estados Unidos, lo que hizo que Donald Trump ganara. Algo que me parece totalmente absurdo porque Estados Unidos, siendo una potencia y en parte los creadores de Internet, no creo que se dejen hackear tan fácil de un país que está al otro lado del mundo, que es un país que aún tiene muchos problemas en algunas cuestiones como educación y otras más. Pudieron haberlos hackeado y escogido a un demente estúpido. Esas son típicas excusas de niño idiota que no entiende que la verdadera situación está en su país y no en otros. Pero bueno, aquí ya les hemos dado un poquito de lo que significa Vladimir Putin para un país tan grande como Rusia. Ahora les dejamos una pregunta. Si en su país ustedes pudieran escoger a un hombre casi con las mismas características de Vladimir Putin, ¿lo harían? Digan sí, ¿no? Y fundamentenlo en los comentarios, ya saben, de manera respetuosa y honesta. Y bueno, y para terminar, en el noticiazo de la semana, obviamente sin lugar a dudas, las elecciones del 11 de marzo en Colombia demostraron muchas cosas. Primero que todo, que hubo más gente que quiso votar, que la gente por primera vez en mucho tiempo exigió su voto. No importaba si fuera para la consulta a la derecha o a la izquierda, pero exigieron su voto, algo que es muy bueno. La abstención bajó un poco, pero no lo suficiente. Aún hay que votar, por favor, voten. No dejen que este país sea elegido por algunos cuantos que votan por intereses nada serios. Pero bueno, noticioso de la semana tiene que ver con otra cosa. Aida Merlano, recién elegida senadora, acaba de ser encarcelada nada más ni nada menos que por algo que en Colombia ya sabemos que muchos políticos hacen, pero que en las elecciones poco se habla: la compra y venta de votos. Pero es que esta mujer llevó esto a otro nivel. Durante los allanamientos a su sede de campaña se descubrió un sistema computarizado donde certificados electorales, dinero y otras cosas estaban ya prediseñados para obviamente la compra y venta de los votos. Esto obviamente nos lleva a pensar de que en sí es un triunfo de las instituciones sobre la corrupción y la demostración de que lo que se cuenta de chiste de que la gente vende su voto es cierto. Pero que por favor esto no se quede en solamente una suspensión de 3 meses. Ha llegado la hora de que a los políticos que compran votos
se les llegue la justicia en serio. Y esto obviamente es algo que mucha gente no le agradece a Juan Manuel Santos. Sí, sabemos que Santos no es un puritano, pero nos dejó una reforma electoral agradable. Nos quitó la reelección. Así que el que diga Uribe no podrá lanzarse a la reelección en 2022. A menos de que el Congreso sea tan bon de permitirles hacer alguna reforma. Ojalá no. Pero bueno, hay que agradecerle a Santos que dejó algo medio positivo en 8 años de gobierno. Y ya, eso es todo. Les ha hablado Estalinismo Moderado. Los espero la próxima semana. Que tengan un buen día, una buena semana. Saludos.